Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les guarde, les sostenga y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy: tesoros en vasos de barro. Les invito a quedarse conmigo y descubrir juntos qué es lo que Dios nos está hablando en su santa palabra. Leamos entonces en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A manera de introducción de nuestro tema, les quiero contar y compartir un poco de este material que hemos leído sobre el barro. Por ejemplo, en la cultura del pueblo de Israel se identificaban e interactuaban con la arcilla, es decir, casi toda la vajilla e utensilios para el diario vivir eran de barro. Para aquellos que por alguna razón nunca han estado ni conocen la vida del campo, precisamente ahí, en ese subsuelo, existe esa clase de material llamado barro. Se sustrae y se pueden elaborar utensilios de ese material y se le daban uso en las vajillas dentro de los hogares de esa nación de Israel. Entonces prácticamente el barro jugaba un papel muy importante para los utensilios de uso doméstico para el diario vivir. Y en esta clase de utensilios incluía y eran para toda clase de almacenamiento, desde granos básicos, especias, los diezmos mientras eran llevados al templo. Pero no obstante, hacía algunas cosas sagradas para ellos, o mucho menos objetos de mucho valor. Tenían otra clase de maneras de guardarlos y protegerlos, como por ejemplo en un cofre o en un baúl de otro material, por supuesto, no como el de nuestros tiempos. Muy bien, habiéndoles compartido brevemente un poco sobre este material, ahora sí, investigamos de cuál tesoro está hablando la Biblia en la lectura que leímos de 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7. Tesoros en vasos de barro. Veamos un ejemplo de la Biblia que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos compartiendo y también investigando. Dios le habló al profeta Jeremías un día y le dice que vaya a la casa del alfarero, porque Dios le quiere mostrar algo importante ahí. Y esto se encuentra en el capítulo 18 y versículos 1 al 4 del libro de Jeremías. Dice así la palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí, está confirmando Jeremías, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y lo hizo de nuevo en otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces básicamente lo que vemos en este pasaje de la Biblia, que el profeta Jeremías observó y pudo comprender ahí algo muy importante sobre este material del barro, que es muy frágil y vulnerable a la hora de trabajarlo, donde el artesano de alfarería muestra una actitud de mucha tolerancia y paciencia. Se le echó a perder en sus manos la pieza que elaboraba,
pero lejos de deshacerse de ese poco de barro y enviarlo a la basura, volvió a hacer una nueva pieza según a él le parecía. Y esto lo que muestra es el grande, pero grande amor de Dios, su misericordia, favor, benevolencia y compasión que Él tiene para toda la humanidad y para cada uno de sus hijos. Muy bien, entonces analicemos un poco sobre el tesoro que está hablando la Biblia en San Mateo capítulo 13 y versículo 44. Aquí encontraremos un poco de esa verdad. Dice además: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este ejemplo que Jesús enseña del interés que ese hombre muestra al descubrir ese tesoro en ese campo, creo yo con todo mi corazón que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo si descubrimos de pronto en algún campo, por ejemplo, una buena veta de petróleo o diamantes, oro o cualquier otro metal preciado ahí. Pero ¿qué es lo que Jesús está enseñando en esta parábola? El hombre, por ejemplo, representa a nosotros mismos. El campo es lo que nosotros debemos comprar, porque ahí está el tesoro. La pregunta sería: ¿cuál es la manera de poseer ese campo? Esto es lo que vamos a descubrir en nuestra próxima parábola del sembrador. Entonces, esta parábola nos va a demostrar y vamos a entender claramente por qué está diciendo la Biblia: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. Entonces analicemos la parábola del sembrador para conectar y ampliar más nuestro tema, que se encuentra esta parábola en San Mateo capítulo 13 y versículos 1 al 23. La enseñanza de Jesús ahí en esa parábola es que la semilla del evangelio fue sembrada en 4 terrenos que básicamente representan a toda la humanidad y su condición espiritual. Entonces veamos, por ejemplo, el primer terreno, el número 1 en el versículo 19, el que fue sembrado junto al camino. Luego el número 2, versículo 20-21, el que fue sembrado en pedregales. Y luego el número 3, versículo 22, el que fue sembrado entre matorrales y espinos. Y por último, el número 4, versículo 23, el que fue sembrado en terreno fértil. Entonces, analicemos brevemente la parábola, la de junto al camino. Al no entender lo que fue sembrado, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. La que fue sembrado en pedregales no tiene raíz y se seca. También la que fue sembrado entre los espinos, el afán de este siglo y las riquezas ahogan la semilla. Luego tenemos el que fue sembrado en buena tierra, fértil, y en ese terreno sucedió algo muy extraordinario y maravilloso, porque produjo fruto al 100, al 60 y al 30 por 1. Si ustedes no sabían, esta fue la única parábola que Jesús explicó a petición de sus discípulos. Ahora bien, sin entrar en demasiados detalles, aquí se encuentra la interpretación y explicación de nuestro tema de tesoros en vasos de barro. Ahora sí les explico la definición de nuestra parábola. Nosotros, los que hoy profesamos la fe cristiana, hemos sobrevivido y estamos en pie por el grande amor, el favor y la misericordia del Señor. Superamos a los 3 primeros terrenos infértiles. El número 1, no le permitimos al enemigo robar ni arrebatar la bendita semilla del evangelio que fue sembrada en nuestros corazones. Y el número 2, tampoco tropezamos cuando vino la aflicción o la persecución. Nos pudimos mantener y sostener firmes, fuertemente agarrados de la gracia del Señor, y superamos todos esos tropiezos y obstáculos. Y el número 3, el afán de este siglo y
las riquezas no nos doblegaron para quedarnos varados en el camino o volver hacia atrás, sino en el nombre de Cristo proseguimos hacia adelante. Por eso estamos hoy en pie. Gracias a Dios. Felicítese usted mismo, hermano, hermana, porque en Dios hemos hecho proezas para la gloria de su santo nombre. Usted y yo nos podemos considerar hoy unos veteranos de guerra porque hemos peleado nuestras propias batallas para que hoy proclamemos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay y existe un pero, porque la lectura que leíamos en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y la excelencia sean de Dios y no de nosotros. Que es realmente lo que Dios trata de recordarnos, que en primer lugar nosotros somos esas vasijas de barro, y que si hoy por hoy gozamos de muchas bendiciones o hemos escalado a niveles grandes y maravillosos hasta donde Dios nos ha permitido que lleguemos, es por su santo y bendito amor. Pero tenemos que reconocer algo muy importante, porque antes de ser cristianos e hijos del Señor, somos seres humanos que fallamos, por ende vivimos en una humanidad caída, llena de errores y defectos, y por supuesto somos seres complicados, algunas veces incomprendidos entre nosotros mismos, aún como pueblo de Dios, porque muchas veces no podemos ni siquiera tener control de nuestras emociones, somos traicionados por ellas mismas. Entonces, cuando Dios nos hace sentar con los príncipes de su pueblo, también nos recuerda que nos encontró en la puerta del muladar. En el Salmo 113 y versículos 7 al 8 se encuentra esa preciosa porción de la Biblia. Y preguntémonos, ¿qué era ese lugar, la puerta del muladar? Pues era el basurero, donde se tiraba la basura, porque espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso estábamos ahí, abandonados en ese lugar del muladar. Pero Dios se ha arriesgado a confiar y depositar ese tesoro en nuestra vasija de barro. Así que si gozamos hoy de su gracia, no seamos arrogantes, ni soberbios, ni mucho menos altaneros, porque por muy águila que seamos y podamos volar muy alto, aún así tenemos que renovarnos un día, y eso se lleva a cabo a los 40 años, porque solamente somos un puñado de polvo, como dice una canción cristiana: eres polvo y nada más. ¿Qué pudiéramos decir que es el contenido de ese tesoro? Podemos pensar en el reino de Dios establecido dentro de nosotros. ¿Qué más? La presencia del Espíritu Santo, los dones espirituales, poderosos talentos, capacidades para guerrear contra las huestes de maldad, herramientas espirituales, vestidura espiritual. Hoy sí contamos y gozamos con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio y por supuesto el escudo de la fe, como buenos soldados de Jesucristo. La lista de todas las bendiciones que contienen ese tesoro que Dios ha puesto en esa vasija que somos nosotros es interminable. Pero lo más importante es reconocer que la gloria, el poder y la excelencia le corresponden a Dios únicamente y nada más a Él. Bien, esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga grandemente. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima. Y no se olviden de compartir esta bendición también a aquellas otras personas que necesitarán un poco del consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga.